Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Hoy es 18 de abril del 2020 y la verdad es que estaba pensando mucho hacer este video porque me di cuenta que hay veces que recibo mucha información en la noche, en la madrugada, y de repente me despierto y, y empiezo a entender muchas cosas. Empiezo a... No sé, es algo raro que me pasa eh, en estos últimos días y no sé también si sea por lo que he estado haciendo. Y es algo que también quería yo contar sobre mí. Es que muchas veces, bueno, yo siento que hay veces que eh, funciona más eh, que uno exprese su ejemplo, ¿no? O sea, que tú a través de tu historia de vida puedas ayudar a las personas, porque finalmente eso es lo que sucede, o sea, mmm, no tenemos como que esta apertura, ¿no? De contar lo que nos sucede, ¿no? De expresar cómo nos sentimos. Y entonces es por eso que ha habido, o sea, hay mucha gente que no le gusta ir al psicólogo por lo mismo, porque no se puede abrir tan fácil, ¿no? A expresar todo lo que siente, toda su vida, o sea, como que hay ese cierto miedo, ¿no? Pero es precisamente porque no debería de ser algo así, al contrario, o sea, debería de ser, bueno, es lo que yo pienso, debería de ser algo natural, ¿no? O sea, natural debería de ser que, que en el momento en que tú te sientas triste, lo expreses y lo digas, que en el momento en que tú te sientas um, feliz igual, ¿no? O sea, tanto emociones positivas como negativas, ¿no? Porque sabemos que desde niños, pues nos han enseñado como a no expresar nuestros sentimientos, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente porque es como un ejemplo muy claro, ¿no? Eh, estaba, estaban dos niños jugando eh, pues con sus juguetes, ¿no? Entonces estaban sus papás también. Entonces obviamente uno de los niños es mayor al otro, ¿no? Entonces estaban jugando y de repente el niño mayor empezó a pelear con el niño menor. Y entonces lo que hicieron sus papás fue que pues que regañaron al niño mayor porque era el mayor, supuestamente, y ya entendía más, ¿no? Entonces regañaron al niño mayor y lo mandaron a su cuarto, ¿no? Entonces, no recuerdo de dónde escuché esto, pero bueno, más o menos lo estoy como parafraseando porque no me acuerdo muy bien. El chiste es que eh, la, o sea, los padres ni siquiera le preguntaron por qué había peleado con su hermanito, ¿no? Y entonces, esta era como la parte que explicaban ahí, o sea, en vez de que le preguntaran, no, o no sé si pasó en otro ejemplo, o bueno, esto es como que lo paralelo, ¿no? En un mundo paralelo, los padres le preguntaron al niño que por qué había hecho eso, ¿no? O sea, por qué había peleado con su hermanito por un juguete. ¿Por qué se habían peleado por el juguete? Y entonces, el niño decía, el niño lloraba y lloraba y decía que porque no quería que jugara
con ese juguete o algo así. El chiste es de que la idea era de que encontraron la razón, la verdadera razón por la que el niño lloraba era una razón más profunda y de celos, ¿no? O sea, el niño tenía celos, o sea, ya poco a poco los papás le fueron sacando esta información hasta saber que el niño tenía celos de su hermanito porque él pensaba que sus papás lo querían más, ¿no? Lo sobreprotegían más, entonces el niño expresó pues que eran celos, o sea, que le sentía celos, o sea, no, más bien no decía, es que siento celos, pero él dijo, es que a mí me molesta que le hagan más caso a mi hermanito que a mí. Entonces como que esa fue su forma de, pues de llamar la atención, ¿no? Con sus papás para que le hicieran caso a él o algo así, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una historia, pero para darnos cuenta, bueno, yo ahí entendí, para darnos cuenta que sí, o sea, que no nos educan o no nos educaron para indagar en nuestras emociones, ¿no? O sea, simplemente si tú te peleabas con tu hermano, te regañaban, te pegaban y te mandaban a tu cuarto o te castigaban y ya, o sea, pero nunca se ponían a pensar tus padres cuál era la verdadera razón, o sea, qué es lo que tú estabas sintiendo. Y es que es eso lo que nos ha hecho convertirnos en seres que no sabemos expresar qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, muchas veces en la adultez, ¿no? Ya, o cuando vas creciendo te preguntan, pues es que ¿cómo te sientes? Y tú, pues no sé, o sea, no sabes cómo interpretar tus emociones de dónde vienen, ¿no? Entonces, este ha sido como una parte que ahora los que fuimos esos niños en esa época, pues ahora nos toca como que ir interpretando todas esas emociones guardadas, ¿no? Que no supimos sacar, no supimos expresar y no supimos, o sea, porque pues nadie nos los dijo, ¿no? Entonces, como que esta es la nueva idea que va surgiendo sobre saber interpretar nuestras emociones, ¿no? O sea, saber por qué me enojo, ¿no? Saber por qué me dan celos, saber por qué no confío, o sea, por qué me da miedo, ¿no? Y hablando del miedo, también quería hablar sobre este tema, porque sabemos que todo es vibración, todo es frecuencia, energía, ¿no? Entonces, los estudios de Greg Braden, que lleva muchísimo tiempo haciendo estos estudios, o sea, es un camino largo que él ha hecho y que gracias a él hemos entendido, ¿no? Esto de la vibración del amor y de la vibración del miedo, ¿no? Entonces entendimos que el amor, digo, que el odio no es el opuesto del amor, sino el miedo es el opuesto del amor. Entonces dice que cuando nosotros vibramos en amor, obviamente tiene un estudio científico que comprueba todo esto, ¿no? Que, o sea, él ve con las frecuencias, la vibración, o sea, todas las meditaciones que se hacen, o sea, él fue uno de los primeros, si no es que el primero, que apoyó en este movimiento o en este proyecto de ver qué pasaba cuando muchas personas meditaban por la no violencia. Obviamente disminuyó la violencia, ¿no? O sea, es entender que nos regimos nosotros por estas vibraciones, ¿no? La frecuencia más alta, pero ¿qué significa esta frecuencia más alta? La frecuencia más alta es la del amor. Ajá, el amor es una energía, una frecuencia en la que es muy rápida esta frecuencia. Ajá, es como lo podemos ver con las ondas, ¿no? La onda del amor, la frecuencia del amor es mucho más rápida. Ajá, la frecuencia del miedo es más lenta. Ajá, entonces, esto también lo relacionamos, pues, obviamente con las dimensiones, ajá, porque
si las dimensiones bajas, o sea, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, son, son dimensiones que vibran en frecuencias lentas, en frecuencias de onda lenta, ¿no? De cuenta que si aquí empieza mi frecuencia, bueno, mi frecuencia va a ser esto, baja y sube, ¿no? Entonces las frecuencias más altas, ¿qué hacen? O sea, creo que se nota la diferencia, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de cuando empezaba yo a hablar de estos temas con mi mamá, porque han de saber que mi mamá también practica yoga. Y yo no sé, o sea, la verdad es que todavía se me hace increíble porque, eh, pues sí, yo ya llevo un tiempo practicando yoga desde el 2012 y la verdad es que no recuerdo cómo es que ella empezó a practicar yoga, ¿no? Pero desde ese momento, y ya lleva también un rato practicando yoga, como que me sentí más abierta con ella, o sea, como que al ella también practicarlo, como que sintonizamos ahí un poquito más, como que mi relación con mi mamá se acercó mucho más, ¿no? O sea, en el momento en que ya empezamos como a eh, tener esta afición o este gusto, este amor por lo mismo, o sea, como que nos conectamos un poquito más. Y yo me acuerdo que le empezaba a hablar, o sea, con ella, porque de verdad no ha sido fácil, eh, para mí al menos, tener comunicación con alguien y hablar de estos temas. O sea, las únicas personas con las que siempre he compartido estos temas, pues obviamente ha sido mi hija y su papá. Entonces yo desde siempre pues he compartido hablando de estos temas y simplemente con ellos al principio, más que nada con el papá de mi hija, era muy difícil porque al principio como que íbamos igual, ¿no? O sea, hablábamos, teníamos como eh, debates muy buenos. La verdad es que yo por eso, o sea, me encantaba estar con él. O sea, porque los debates que sosteníamos eran así como muy buenos realmente. O sea, hablábamos de muchas cosas, de muchas cosas que, pues que ahorita ya están saliendo a la luz, ¿no? O sea, yo obviamente sí me acuerdo que cuando le hablaba de seres de Pléyades, de Sirio, de todas estas, como que sí se resistía un poquito, ¿no? O sea, él se fue más por el camino de Osho. Eh, Él leía bastantes libros de Osho, o sea, se los devoraba, o sea, no tienen ni idea de cuántos libros de Osho leía. Y yo como en alguno de los videos se los había dicho, o sea, no era tan... no me llamaba mucho Osho. Llegué a leer 2, 3 libros de Osho, pero nada más. Y él enamoradísimo de Osho. Entonces yo recuerdo que cuando hablábamos, teníamos estos debates, sí empezamos como a discrepar un poquito más cada vez, al grado de que sí, los debates se convertían como más en discusión, porque obviamente yo con mi ego quería tratar de convencerlo y decirle, es que es así, ya está, y es que esto funciona así, y es que las leyes universales y cosas así, o sea, y él me decía, no, es que para mí no me aplican las leyes y que no sé qué, y yo así que, pero es que a todo mundo, y así, o sea, eran discusiones ya bastante fuertes que a veces sí llegábamos a medio pelear, ¿no? Así discutir, ¿no? O sea, sí, no peleábamos así de que nos enojáramos, pero sí era una discusión ya más intensa, porque ya empezábamos como que a discrepar, o sea, ya no era algo de que estuviéramos de acuerdo, no. Había cosas que sí estábamos de acuerdo, pero había otras cosas que no. Entonces yo entiendo por qué pasaban todas estas cosas y no sé si decírselos, pero bueno, sí, ¿por qué no?
Lo que pasa es que me voy saliendo, pero es que porque va viniendo así, ¿no? Entonces, yo a él siempre lo vi muy, muy sabio. O sea, desde que yo lo conocí y desde que empecé a convivir con él, yo me di cuenta de que era una persona, es una persona eh, muy sabia. Y sí, o sea, en ese momento, o sea, yo no sabía que era sabia, pero yo lo veía como una persona inteligente. O sea, yo creo que por eso me clavé demasiado con él. Porque él hacía las cosas diferente. O sea, yo veía que él hacía todo diferente. O sea, él tenía como otra perspectiva de la vida. Y al principio yo no me adaptaba. O sea, yo no me adaptaba a lo que él predicaba y a lo que él hacía. Porque él es muy correcto, él es muy preciso, muy... o sea, trata de ser lo más coherente, ¿no? O al menos es lo que yo pensaba. Bueno, es que se me vienen ideas y así, pero, o sea, yo lo veía realmente, sí, muy diferente a pues a todos los chicos que yo había conocido. Eh, entonces yo lo veía así como que muy, muy wow. O sea, la verdad es que sí me clavé demasiado con él. Y llegó un momento en que yo sentí que yo no era, que yo, o sea, que él no me merecía a mí. O sea, sentí que yo era poca cosa para él. Entonces, ese sentimiento me hizo como ponerme más las pilas, ¿no? Y yo aquí lo puedo relacionar con una banda coreana. No sé por qué estoy diciendo esto, pero es que así es. Hay una banda coreana, un grupo coreano, que por cierto es uno de mis favoritos, si no es que mi favorito, que se llama Big Bang. Y hagan de cuenta que, bueno, entré a este mundo del K-pop por mi hija, obviamente. Ella le encanta bailar y entonces pues obviamente yo escucho las canciones, escucho sus bandas, me cuenta, o sea, entonces resulta que me empezó a gustar esta banda y empecé a conocer, a entender, o sea, que ellos tienen un entrenamiento desde pequeños, ¿no? Entonces, en esta banda hay 5 integrantes y hagan de cuenta que hay uno que se sentía menos que los demás, porque los demás eran así como que, wow, o sea, este sabía cantar hermoso, este sabía bailar muy bien, este componía, este, o sea, todos se tenían como sus dones muy claros, ¿no? O sea, y él, había uno que es el más chico del grupo, que se llama Sungri, que se sentía así como que, híjole, tengo que hacer más para alcanzarlos, ¿no? Entonces empezó a trabajar, a hacer más cosas, o sea, realmente mis respetos porque logró muchísimo, o sea, sabe hablar muchos idiomas, tiene muchas empresas, o sea, wow, o sea, eso es lo que yo comparo que me pasó más o menos a mí con mi pareja, claro, no a ese nivel, pero sí, o sea, yo lo veía así, ¿no? O sea, por muy encima de mí a mi pareja. Y entonces yo dije, híjole, para que yo lo alcance, pues tengo que trabajar muchísimo más, o sea, el doble. Eso es lo que yo sentía. Y entonces, pues, afortunadamente o desafortunadamente, bueno, así tuvo que ser, me puse a trabajar mucho en mí, me puse a leer mucho porque él leía mucho, o sea, siempre le ha gustado mucho la lectura, o sea, él desde niño se interesó mucho por estas lecturas de la Odisea y veía, o sea, del Don Quijote, o sea, dice que lo leyó muy chico, o sea, como que en la biblioteca de sus papás encontró libros muy interesantes y es por eso que como que ahí le cambió la perspectiva de la vida, ¿no? Entonces, por eso era muy diferente. Entonces él leía mucho, yo lo veía que leía mucho, yo no me gustaba realmente leer. Entonces, yo creo que en mi subconsciente
yo dije, bueno, pues tengo que ponerme a su altura, tengo que ponerme a su altura. Entonces empecé a leer, empecé a indagar y empezó a venirme una información así enorme, tanto de libros como de documentales, como de películas. O sea, yo empezaba a ver las películas ya de diferente manera, o sea, ya veía el mensaje detrás de las películas. O sea, yo ya no solo, y hasta la fecha ya no solo veo las películas o las caricaturas o el anime así por encima, sino más profundo. O sea, puedo ver ya cosas más profundas. Y es por eso que también les quería comentar ahorita esto, porque, bueno, ya que empecé a leer todo esto, la verdad es que llegó un momento en que esos debates que eran así como que muy igualitarios, o sea, de donde pensábamos lo mismo, empezó a ser diferente. Yo empecé como a eh, entender un poquito más, ¿no? Como les digo, o sea, empecé a ver mucho más cosas porque precisamente yo tenía más tiempo, como ya en alguno de los otros videos les he comentado. O sea, eh, incluso en esta cuarentena, o sea, realmente me sorprende la gente que ya quiere regresar a trabajar, porque yo digo, ay no, o sea, yo tengo muchas cosas que ver, muchos libros pendientes que leer, muchos documentales que ver, o sea, y no quiero regresar por eso. O sea, pero hay gente que ya quiere regresar, que ya quiere, y yo así como que no, por favor, quiero hacer todavía mucho más cosas. Pero bueno, entonces, sí, nuestros debates empezaron a ser más discusiones, y también esa fue una de las razones por las cuales empezamos bueno, nos separamos, eh, porque ya no era posible. No solo por las discusiones, sino por otras cosas que también pasaron. O sea, la verdad es que yo siento que me apliqué. O sea, yo sí me apliqué de más. Y la verdad es que yo también tuve culpa porque no lo supe jalar conmigo. O sea, no lo supe envolver, ¿no? Y jalarlo conmigo. Porque yo empecé a, podría llamarlo desintoxicarme. Yo empecé a desintoxicarme tanto física, mental y sí, física y mentalmente, porque empecé a tomar terapias, empecé a hacer talleres, empecé a hacer mi certificación de yoga. O sea, empecé a como que, y de ahí no he parado. O sea, la verdad es que sale un curso de esto y ahí voy, sale un taller de esto y ahí voy, sale, o sea, es algo que ya no, bueno, al menos en mí yo ya no paro. O sea, es lo que me llena a mí, ¿no? O sea, lo que me hace feliz, ¿no? Y en esa época, la verdad es que él ya no hacía esas cosas, porque él también iba a meditaciones de su centro, el centro Osho, que está ahí en la Ciudad de México, que estaba en La Condesa, me parece. Entonces él iba seguido y la verdad es que, sí, debo de decirlo, yo era muy celosa. O sea, era una de las mujeres más celosas que se puedan imaginar, por lo mismo, ¿no? O sea, porque yo tenía a mi pareja así, ¿no? O sea, yo lo veía así con, no, o sea, me brillaban mis ojitos, o sea, lo veía como lo máximo, y que él pudiera conocer a alguien que tuviera su conocimiento, o sea, que le pudiera debatir también. A mí me daban celos en ese entonces. Estamos hablando del 2011, 2012. O sea, yo era muy celosa. Entonces, la verdad es que yo empezaba, o más bien yo trataba de que no fuera a sus meditaciones, pero yo por mis celos. O sea, eh, porque sí, yo recuerdo que también él, al principio, él como que me invitaba, ¿no? Pero yo le decía que no, porque a mí no me gustaba la forma en que ellos hacían sus meditaciones. Osho ha trabajado como mucho esta meditación dinámica, ¿no? En donde entras en catarsis por forzar a tu cuerpo. Entonces, a mí eso nunca me resonó. O sea, nunca, sí lo probé, porque sí
en mi certificación incluso de yoga lo hicimos, pero no me resuena, o sea, a mí me resuena más la meditación pasiva. La meditación pasiva es pues más tranquila, así como lo dice su nombre, o sea, es pasiva, y la meditación que Osho propone es muy activa, o sea, es de estar brinque y brinque y brinque y a fuerzas, o sea, bueno, no sé, así yo lo percibí. Entonces nunca me resonó y dije, no, o sea, no quiero ir, pero por mis celos no lo dejaba ir, o sea, yo buscaba cualquier excusa para que no fuera, o sea, le decía, ay, no vayas, ¿para qué? No sé, o sea, la verdad es que no lo apoyé. Y esa es una de las cosas que ya después me di cuenta, que pues obviamente se me volteó la tortilla, ¿no? Y que fueron de las cosas por las cuales también hubo esta separación, porque yo no supe apoyarlo. Al contrario, o sea, yo estaba actuando desde mi ego, desde mis celos, de que no hiciera eso, pero bueno, si él lo disfrutaba, si él lo quería hacer, pero bueno, y cosas así, porque eh, la verdad es que él sí me apoyaba, o sea, yo le decía, es que voy a mi certificación de yoga, porque eran 2 fines de semana completos, o sea, ausentarme completamente de mi casa, ¿no? O sea, eh, era sábado y domingo, eh, o sea, todo el día, ¿no? Todo el día está en mi certificación y en ese momento pues obviamente él se encargaba de nuestra hija y de hacer la comida y todo, ¿no? O sea, la verdad es que sí, lo llegamos a platicar después y sí nos dimos cuenta de que, pues de que esto sucedió, o sea, de que él me estaba apoyando a mí y obviamente yo no me daba cuenta hasta que un día él me dijo, es que yo siempre te apoyé para cualquier curso. Y sí es cierto, porque incluso había cursos que tenía que tomar en la Ciudad de México o en otros lados, así más lejos, y él me llevaba. Siempre me apoyaba, o sea, sí me llevaba a diferentes partes y les decía, conoces, porque yo la verdad, hasta la fecha, no me gusta manejar en la Ciudad de México, porque la verdad me hago bolas, o sea, no, la verdad sí me da miedo. Entonces siempre he hecho que él me lleve, ¿no? O sea, pero él también lo hacía pues en buena onda, ¿no? En cambio yo no lo apoyaba, pero por mis celos. Y entonces, pues así pasó, ¿no? Así pasó. Yo sí me apliqué con todos mis talleres, con todas mis terapias. He tomado muchos tipos de terapias. Nunca fui al psicólogo porque tampoco no coincido, o sea, no es algo que resuene conmigo la psicología. Pero he tomado terapias parecidas, ¿no? Algunas de las terapias que tomé, pues ahora obviamente eran muchas meditaciones. Había muchas meditaciones en las que iba y sí, o sea, al siguiente día estaba así como que, ay, o sea, me sentía súper mal, no me podía ni parar de la cama, o sea, me enfermaba, o sea, pero ahí sabías que estaban actuando todas esas terapias, ¿no? Terapias de acupuntura, terapias de más que nada psicológicas como las terapias de estas de, ¿cómo se llaman? Constelaciones familiares, o sea, cosas para sanar, ¿no? O sea, ya después ya vino la biodescodificación, ya después vino los registros akáshicos, ya después vino la lectura de los arcanos mayores, o sea, ya después vienen más cosas, ¿no? Incluso también tuve la oportunidad de tomar lo que es la ayahuasca y todas estas cosas, o irme a retiros también. Sí me fui a retiros, pero no con este sentido de tomar ayahuasca y sí, porque tampoco no vibra conmigo. O sea, ya después lo entendí porque a mí personalmente se me hace una salida, no salida, eh, algo muy fácil, ¿no? O sea, es algo que tomas la ayahuasca y depende de tu conciencia, ya después lo supe, vas a recibir información.
¿no? Pero es como algo muy, es como, sí, es una herramienta, como todas, pero es una herramienta muy fácil, ¿no? O sea, también las terapias regresivas para tus vidas pasadas y todas esas cosas, o sea, como que, no sé, quizás me da un poquito de miedo, no sé por qué, aún no lo he averiguado por qué, pero yo prefiero como que las terapias más sutiles, no sé, más pasivas, no sé. Pero quizás en algún momento pueda probar esas terapias. Y obviamente también muchos talleres, muchas conferencias, o sea, gracias a que, gracias pues a todo lo que he leído, he podido conocer a varios de mis autores, de los libros que leo, en conferencias o en talleres, como por ejemplo está también este conferencista Jürgen Klarik. Fui a una de sus conferencias también cuando vino aquí a la ciudad de Toluca. O sea, me gusta mucho, o sea, me gusta. Hay gente, mmm, escritores o conferencistas que me resuenan, ¿no? Uno de los que también me resuena muchísimo es Yokoi Kenji, que es un colombo japonés, que lo he escuchado mucho, lo he visto mucho en sus redes sociales, sus conferencias, me encanta y sí me gustaría también conocerlo. Pero por lo mismo, o sea, por lo mismo de que eh, he leído y he visto cosas en internet y así, pues he podido conocer y eso es algo que también me llena mucho, ¿no? O sea, me llena conocer a esta gente, ¿no? Gente que mueve la energía a su favor y que son, bueno, abundantes en todo sentido y coherentes. Y pues bueno, empecé con esto a sacar toda esa toxicidad, ¿no? Que todos tenemos desde niños, por eso empecé hablando de las emociones, porque todo eso se va quedando en tu subconsciente, que yo lo relaciono mucho con el alma. O sea, el subconsciente tiene mucho que ver con el alma, porque realmente dicen, es que, ¿dónde está la mente? Muchos piensan que la mente está en el cerebro, ¿no? Que desde ahí sale todo. Pero realmente es todo tú. O sea, es toda tu alma, porque toda tu alma es energía, es este campo electromagnético de energía en el que guardas todas las memorias de tus vidas, ¿no? Ahí está toda la información en tu alma. Y esta era una de las preguntas que al principio, cuando hacía mis primeras meditaciones con mi maestra de yoga, que yo le quería preguntar, o sea, cuál era la diferencia entre el alma y el espíritu, porque no lo entendía, ¿no? O sea, no lo entendía y, pasó algún tiempo y ya después ya comprendí qué es esto, o sea, el subconsciente es toda esta energía que te rodea, todo este conocimiento y esta experiencia de todas tus vidas que has vivido, por lo menos en esta tierra, aunque bueno, no, también son vidas de otros planetas, sí. De hecho, toda esa información está en tu campo electromagnético, o sea, en tu aura, ¿no? Ahí está toda esa información, ese es tu subconsciente. Entonces hay muchas cosas que, traemos del subconsciente, o sea, hacemos subconscientemente. Bueno, el espíritu sería para mí, por lo que yo he entendido, el espíritu es ese inconsciente. El inconsciente es donde está toda la información de todo el universo, o sea, todo. Lo tenemos inconsciente porque precisamente no lo podemos traer al consciente. No sé, si lo trajéramos ahorita al consciente, pues nos iluminaríamos y prácticamente como la película de Lucy desapareceríamos. O como la película de Star Wars, una donde sale Anakin. No me acuerdo, pero el chiste es que también desaparece. O sea, realmente eso pasa. Cuando a mayor conciencia, mayor luz, mayor sabiduría, mayor conocimiento,
y más transparente te vuelves, o sea, desaparece tu materia, ¿no? Porque esta materia, como les decía al principio, está vibrando muy lento, por eso es que la podemos ver, o sea, la podemos tocar, la podemos ver, o sea, por eso es que se dice que hay personas que pueden ver pues ciertos espíritus o seres en la cuarta dimensión. Todos tenemos esa capacidad, pero hay que desarrollarla. Entonces, empiezas a estar en una dimensión un poquito más sutil, ¿no? O sea, y es lo que yo le comentaba a mi mamá, por eso está hablando de mi madre, porque cuando ella empezaba a hacer yoga, ya me sentía como que más conectada, como que decía, no, pues ya está experimentando lo que yo experimenté en algún momento de mi vida al hacer yoga. Ya puedo contarle, ya puedo, o sea, y ella misma me preguntaba, porque estos conceptos se tienen que ver en yoga, o sea, realmente el yoga hace que atraigas información que te va ayudando para realmente sanar tu cuerpo, mente y espíritu, que bueno, el espíritu para mí no se tiene que sanar, pero sí saber qué es el espíritu, ¿no? Entonces empiezas a traer libros, empiezas a traer información, pero porque tú te estás alineando, ¿no? O sea, para mí el yoga es una herramienta hermosísima, que bueno, no me voy a meter ahorita porque sí, sería muy extenso, pero cuando ya empezaba a practicar yoga, empezaba a preguntarme muchas cosas, o sea, me decía, no, ¿y qué es lo que es, no sé, la muerte? ¿O qué sucede? Porque esa es una de las cosas principales, ¿no? Los temas principales a los que tú te llegan, ¿no? Es la muerte, el ego, el karma, pues todo este conocimiento de los chakras, o sea, qué son, o sea, todo esto empiezas a traerlo, ¿no? Entonces ella me preguntaba mucho de estas cosas y recuerdo que una vez me preguntó qué era esto de las dimensiones. Y entonces la manera más fácil que yo encontré y sin saber, o sea, la verdad es que yo ahí me vino, no sé de dónde, yo creo de la información que yo traigo de mi espíritu, le dije, bueno, es que imagínate, nosotros podemos ver nuestras manos, o sea, puedes tocarlas, puedes percibir todo, ¿no? O sea, el escritorio, la cama, todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si empieza a vibrar? O sea, los átomos, porque estos átomos, o sea, todo está formado de átomos, ¿no? Entonces, estos átomos vibran en una frecuencia lenta, lenta. Por eso lo podemos ver. Ahora, ¿qué pasa si vibra más rápido? Pues es como si tu dedo hiciera esto, ¿no? Empieza a mover tu dedo, visualízalo con tus ojos, lo puedes seguir. Pero llega un momento en que tú empiezas a mover tu dedo, o sea, muévelo así, y empieza a desaparecer. O sea, ya no lo visualizas correctamente. O sea, empieza a moverse, hazlo, o sea, hazlo y se empieza a desaparecer. O sea, entonces yo así le expliqué más o menos las dimensiones. O sea, a más alta dimensión las cosas empiezan a ser más transparentes, o sea, casi no se ven. Necesitas tú estar en esa dimensión también para entenderlo. Por eso es que se dice que muchos yogis, y obviamente en las películas, como les digo, hay muchas películas que lo plantean, donde desaparecen, o sea, desaparecen, ¿no? O sea, incluso en una novela también que leí hace unos años de Guillermo Ferrara, que se llama El secreto de Dios, planteaba su personaje principal, no recuerdo cómo se llama, no sé si es el mismo Langdon, no, Langdon es de Dan Brown, ay, ¿cómo lo llama él? Híjole, se me olvidó. Bueno, el personaje principal de esta saga de El secreto de Adán, El secreto de Eva, El secreto de Dios, podía teletransportarse, o sea, podía desaparecer su cuerpo, porque cuando tú ya entiendes todo esto, empiezas a entender las dimensiones, entonces empiezas a entender por qué no puedes ver a tus ángeles o por qué no puedes ver otros seres de otras dimensiones tan fácil, ¿no? Hasta que tú conectes.
¿no? Hasta que tú conectes con esa frecuencia. Y bueno, para conectar con esa frecuencia, obviamente se recomienda mucho lo que es la meditación. Yo creo que es la herramienta más fácil, pero hay muchas otras herramientas con las que puedes trabajar para aumentar tu vibración. Y entonces, pues es esto, o sea, las dimensiones son ondas de frecuencia, ¿no? O sea, entre más lenta la materia, ¿no? O sea, la materia vibra más lento o los átomos, ¿no? Los átomos vibran más lento. Bueno, es que no es que los átomos vibren más lento, sino que están más pegados, más cercanos, ¿no? Y aquí alejados, ¿no? Es como el agua, ¿no? O sea, el agua en sus tres estados. O sea, si nos vamos a esa explicación, que obviamente eso creo que sí nos los enseñaron en la escuela, ¿no? O sea, las moléculas están o más dispersas o más juntas. Entonces, las moléculas de esta mesa, pues obviamente están más juntas, ¿no? Y de cada elemento lo vamos a ir viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, es lo que mencionaba, o sea, estamos hechos de carbón, de hidrógeno, ¿no? Y estamos transmutando esos elementos en otro nuevo elemento, que es el silicio, y que es un poco más transparente. Y bueno, o sea, eso también es otro tema, pero por ahí va. O sea, esto viene de la explicación de las frecuencias, ¿no? Entonces, ay, espérenme, es que estoy subiendo un video. Ah, ya se subió. Ay, qué bueno. Bueno, entonces, esto viene de la explicación de las frecuencias, ¿no? O sea, es como les digo, o sea, la frecuencia más lenta, o sea, tú puedes ir de aquí a acá y seguir tu dedo claramente y visualizarlo, pero ya cuando va más rápido, ya empieza un momento en que se empieza a desaparecer, ¿no? Entonces la materia, las moléculas están más separadas, ¿no? Nos volvemos más gaseosos, incluso en la época de hiperbórea o en la época de protoplasmática, eso era lo que éramos, o sea, éramos seres más gaseosos, ¿no? Éramos seres más luz que materia, porque la materia está relacionada con lo que es la oscuridad. Entonces, pues ya no me acuerdo por qué les estaba platicando esto de las dimensiones, por las emociones. Las emociones son lo mismo. El miedo es la vibración más baja, ¿no? Entonces, yo debo decir que lo experimenté. Experimenté un miedo muy, muy profundo. Mucho antes de que esto sucediera, mucho antes de que yo me interesara en estos temas espirituales, en el yoga y todas estas cosas, pues porque obviamente no era consciente. O sea, lo veo, ¿no? Lo percibo. O sea, a mayor conciencia, mayor sabiduría, mayor conocimiento, mayor luz, ¿no? Y me acuerdo que una vez, no me acuerdo, hay una frase que dice que ser ignorante te hace más feliz o algo así, ¿no? Que entre más ignorancia, más felices, pero no es cierto. No es cierto, o sea, ese es un engaño. Realmente el conocimiento, o sea, la sabiduría te va a hacer más consciente y por lo tanto al ser más consciente eres más feliz, ¿no? O sea, vibras en esta sintonía de amor, en la vibración del amor. Y entonces ya empiezas a ver todo como amor. O sea, todo, absolutamente todo. Empiezas a ver a las personas como amor. Porque empiezas a tener este entendimiento de que todo es amor, ¿no? O sea, es una de las cosas que también al principio a mi mamá le costaba mucho trabajo entender. Porque yo le decía, es que lo único real es el amor. No existe el bien y no existe el mal. Lo único real es el amor. Y yo recuerdo que esto me lo decía mucho mi maestra de yoga y al principio tampoco lo entendía, ¿no? O sea, yo decía, pero ¿cómo? O sea, hay gente mala, hay gente que hace guerra, hay gente que mata, hay gente, o sea, pero poco a poco vas entendiendo que es parte de, ¿no? O sea, toda esa oscuridad, toda esa maldad, es lo que te va a reflejar a ti
para que tú hagas algo y lo transmutes, lo cambies, ¿no? Cambies, como decía hace un rato que escuchaba a mi bellísima Bárbara, o sea, que el observador cambie esa perspectiva, ¿no? O sea, porque dice que cuando tú estás viendo, cuando a ti te molesta algo de cualquier persona o de cualquier actitud de alguien, por ejemplo, alguien, porque a mí siempre me ha molestado que la gente tire basura en la calle. O sea, es algo que no tolero, o sea, es algo que me dan ganas de bajarme o de decirle a las personas, ¿no? Pero ya después empiezas a tener este entendimiento de comprender, ¿no? Comprender que no es fácil convencer a la gente de que, sí, o sea, no es fácil decirles, hacerles entender y hacerles ver por qué está mal hecho eso, ¿no? O sea, por qué la basura, sino que ellos tienen su propio proceso, o sea, ellos en algún momento van a darse cuenta que pues lo que estaban haciendo estaba mal, como yo, ¿no? O sea, como a mí me pasó, o sea, les digo que yo tuve un tiempo en el que me sumergí en la depresión así al grado de querer morir, o sea, al grado de querer suicidarme, porque ya no aguantaba tanto dolor, porque ya no aguantaba tanto miedo y tanta tristeza, ¿no? Pero yo no entendía por qué. Hasta que empiezas a hacer, te digo, estas terapias, que empiezas a ver, bueno, ¿por qué sentía esto? O sea es como lo que les digo, o sea, desde niños no nos enseñaron a expresar realmente, a interpretar la emoción. O sea, ¿por qué estoy sintiendo esto? Entonces, también ese era uno de mis puntos. O sea, ya ahorita ya existen muchas herramientas, muchas terapias que te pueden ayudar, o sea, hasta las que mencioné que yo no he hecho, como la ayahuasca, como las terapias de regresivas, ¿no? Para que veas tus vidas pasadas, porque mucha información, te digo, está en tu cuerpo electromagnético, en tu aura, toda esa información la tienes, nada más es accesar. Por eso se dice que la meditación es una forma de accesar a esa información, ¿no? O sea, en la meditación ocurren muchísimas cosas, muchísimas cosas. Puedes llegar a un estado de amor, de la frecuencia más alta y sentirla. O sea, sentir ese grado de paz, de, de equilibrio que dices, aquí quiero estar, aquí quiero quedarme, ¿no? Aquí es mi centro, de aquí soy, de aquí pertenezco. Entonces la meditación te hace ver eso y te hace como también entender pues todo esto que te estoy diciendo, o sea, entender las frecuencias, las vibraciones, entender que estás aquí en esta tierra experimentando una vida humana, que no eres el cuerpo, que estás aquí simplemente por experimentar, ¿no? Y por ayudar o por servir, ¿no? Esa es la palabra, o sea, el servicio, porque el servicio es uno de los más grandes pruebas de amor, ¿no? Entonces, como lo único que existe es el amor es lo único real, pues obviamente empiezas a sintonizar y lo único que quieres hacer es servir, ¿no? O sea, servir no tanto, o sea, sí, está incluido en esta parte, o sea, en servir a tu familia, a tu comunidad, a tu país, a tu planeta, claro, pero esto viene todavía más, o sea, más profundo, o sea, es un servir al universo, o sea, es entender que tú formas parte del universo y que estás aquí por ese amor y por esa energía de vida, no sé cómo decirlo, o sea, estás aquí por algo y estás aportando algo, ¿no? O sea, tu función realmente es tan importante, pero tan importante en el universo, que bueno, o sea, no sé cómo describirlo, pero es algo así, ¿no? Entonces, pues a eso era a lo que yo iba. Tenemos que no, sino yo invitaría a la gente a que pudiera indagar en sus emociones, a que pudiera buscar la terapia más, pues la terapia que les resuene más
para sacar toda esa toxicidad. O sea, yo hasta la fecha todavía sigo trabajando con mi toxicidad. Alguna vez le decía a mi excuñado que ya tiene bastante tiempo porque hablábamos de lo que era amarse a uno mismo. Amarte a uno mismo es experimentar todo esto que te estoy diciendo. O sea, empezar a entender que cada célula de tu cuerpo es tan importante, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que le decía, es que yo no me amo a mí misma todavía. Y de cierta forma es un poquito difícil entenderlo porque se los voy a contar. Una vez, les digo, o sea, estaba yo con mi ex compañero de vida y me acuerdo que él estaba lavando los trastes. Y no me acuerdo, pero yo entré a la cocina y él me dijo, no recuerdo si yo le dije algo, pero él me dijo, es que tú no me amas. Cuando me dijo eso, me prendí. O sea, mi ego salió así, con las garras, y dijo, ¿cómo es que no te amo? Yo te amo, que no sé qué, y que no sé cómo. Y me dice, es que tú no me amas. Y yo le decía, ¿cómo es posible que me digas que no te amo? Que, o sea, yo cualquier cosa le estaba diciendo, pero después me di cuenta que era mi ego. O sea, mi ego obviamente se estaba engañando porque pensaba que yo sí lo amaba y la verdad es que lo tomó mi ego como una ofensa. O sea, que alguien te diga, es que tú no sabes amar. O que alguien te diga, es que tú no amas. Luego te brinca, ¿no? O sea, como que dice, a ver, espérate, ¿cómo que no te amo? Y es que después lo entendí. Y es lo que yo le quise transmitir a mi excuñado. O sea, diciéndole esto, es que realmente amarse a uno mismo no es tan fácil. Porque tienes que pasar por todo este entendimiento, por toda esta experimentación, quizás por mucha oscuridad, ¿no? Porque la oscuridad es la que te refleja tu luz, tu amor. Entonces tienes que pasar por ciertas experiencias que te hagan decir, a ver, ¿qué estaba haciendo yo con mi vida? Es lo que a mí me pasó. O sea, ¿por qué yo estaba tan depresiva? ¿Por qué yo dependía tanto de mi expareja, de mi ex compañero, para sentir que yo era amada? O sea, porque realmente le echamos la responsabilidad al otro, ¿no? O sea, el otro me tiene que amar, cuando no es cierto. O sea, eso es lo, lo opuesto, ¿no? O sea, tú no puedes amar a alguien si antes no te amas. Y eso es muy choteado, yo lo sé, o sea, te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten. Pero es verdad, o sea, yo le decía a mi ex cuñado que yo no me amaba y hasta quise darle un ejemplo porque le dije, es que aún me sigo mordiendo los labios, porque aún me sigo quitando los cueritos y me sigo dañando a mí misma. Y ya después entendí, o sea, ese era como que un ejemplo, porque hasta ese grado, o sea, al grado de que tú ya no te hieras a ti misma, ¿no? O sea, tanto física como mentalmente, ¿no? Entonces, ya después vas entendiendo que el amarte a ti mismo implica esto que te estoy diciendo, tener esa desintoxicación, sacar todas esas heridas, todas esas emociones atrapadas que no supiste expresarlas, que solamente te regañaron y te mandaron a tu cuarto o te pegaron, pero nunca supiste por qué. O sea, porque no te preguntaron o porque tú misma, nadie te dijo qué era lo que estabas sintiendo realmente, cuál era la emoción ahí, ¿no? Entonces, todas esas cosas se te quedaron atrapadas y es lo que yo me gusta mucho decir con el yoga, porque los niños son muy flexibles, o sea, yo lo veo con mis sobrinos, ellos sí son mis sobrinos. Lo veo mucho con mis sobrinos porque o sea, los veo, cómo tienen esa elasticidad, cómo pueden brincar, cómo pueden pararse de manos, de cabeza, o sea, hacer muchas cosas. Y cómo es que uno de niño también lo podía hacer.
pero cómo es que el cuerpo ya no, o sea, se va olvidando de eso y llega un momento en que eres grande, o sea, eres adulto y ya no puedes ni siquiera pararte de cabeza, ni siquiera levantarlo, o sea, ni siquiera tocarte, alcanzarte el pie, ¿no? Como los bebés lo hacen. Entonces entendí que toda esa energía se va acumulando en tus chakras y al mismo tiempo va haciendo que tu cuerpo se haga más rígido, ¿no? Entonces la rigidez, esa escudo o ese caparazón en el que te quieres mantener porque no quieres expresar tus sentimientos, tus emociones, las quieres guardar, ¿no? O sea, entonces eso hace que tu cuerpo se vuelva una coraza realmente, o sea, sí, un escudo, algo que te proteja, ¿no? Porque ya no quieres ser herido, porque así, porque no nos enseñaron de niños, ¿no? Entonces, para sacar todo eso, sí duele, porque a mí también me dolió bastante y hasta la fecha me ha dolido, muchas cosas me han dolido, me siguen doliendo. El día de ayer, no, hoy en la madrugada me puse a llorar. Me puse a llorar por algo que no he podido todavía trascender, transmutar. Entiendo qué es lo que debo de hacer, entiendo que, o sea, sí entiendo, ¿no? Y obviamente les digo, o sea, sigo trabajando en eso. Entonces, cuando tú empiezas a amarte a ti mismo, empiezas a sacar todo ese tóxico y decir, aquí no entra, aquí no quiero esas energías negativas, ¿no? Esas energías estancadas de dolor, de sufrimiento, que durante toda mi vida de alguna manera no supe cómo transmutarlas, que ahora ya tengo el conocimiento, bueno, ya tengo varias herramientas, ¿no? O sea, ya tengo conocimiento, ya lo practico, ya lo hago. Y para mí el yoga ha sido eso, o sea, un desbloqueo, ¿no? O sea, yo recuerdo cómo tenía tanto miedo de pararme de cabeza, me daba muchísimo miedo y ahora lo hago así, ¿no? O sea, el cuerpo ya solito, ¡fum!, ¿no? Y los yogis me lo podrán confirmar, o sea, los que hacen yoga, ya llega un momento en que las posturas se te hacen tan fáciles y disfrutables porque ya fluye la energía, porque ya te liberaste, porque ya no duele, o sea, el dolor que tú tienes al, no sé, levantar los brazos, o sea, los puedes dejar aquí y ya te están doliendo, o sea, es eso, ¿no? Liberarte de esa energía estancada. Entonces, tú empiezas a practicar todas estas cosas, empiezas a eh, a nutrirte, sí, esa es la palabra, porque eso es lo que aprendí, lo que comprendí en mi curso de diplomado de, de coaching de vida saludable. Entonces, entendí esta parte que muchas especialistas, muchos doctores, muchos nutriólogos no están relacionando, ¿no? O sea, la emoción con la enfermedad. O sea, es entender esta parte. Y es que si tú vas a un doctor, solamente se fija en los síntomas y te receta algo sin indagar realmente en la emoción que tienes ahí atrapada. Entonces, lo único que está haciendo con medicamentos o con cosas que te receta, pues es un calmante. O sea, es como que, bueno, si estás sintiendo esto, te lo calmo, ¿no? Te lo calmo, pero no te lo curo, porque realmente curarlo es desde la raíz, es desde saber si desde niño o de en qué momento de tu vida tuviste esa emoción que no pudiste transmutar, que no pudiste llorar, que no pudiste gritar, que no pudiste, no sé, expresarla simplemente. Entonces es eso, hay que relacionar mucho la emoción con la enfermedad. Y bueno, hay mucha gente que pues lamentablemente pues se sigue drogando, dopando, ¿no? O sea, para no sentir eso, para no sacarlo y expresarlo, porque les digo, o sea, realmente es como si vuelves a destapar la herida y obviamente te va a doler, pero es esa parte, o sea, te va a doler porque tienes que sacarlo de tu cuerpo de alguna forma.
Entonces todas las enfermedades se manifiestan gracias a que, o sea, tu energía, ¿no? O sea, más bien la energía, los chakras hacen que se manifieste lo que está lo que no está funcionando bien en tu cuerpo. Y bueno, para mí, como les digo, o sea, el yoga ha sido esta liberación, ¿no? O sea, obviamente me he vuelto mucho más flexible, mucho más fuerte. Y no nada más físicamente, sino mentalmente también. Me ayuda a sostenerme, me ayuda a tener esta voluntad, ¿no? De seguir en mi camino, porque como les decía en otro video, o sea, es difícil estar en esta tercera dimensión porque es muy dual, es muy te jala a la energía negativa, a los pensamientos negativos, a las emociones negativas. O sea, que porque pasa la mosca ya te molestaste. O sea, imagínate si porque pasa la mosca, ahora imagínate a la persona que está tirando la basura afuera. O sea, eso es lo que tienes que cambiar, transmutar de cierta forma. Entonces, este es un camino que no acaba. El amarte a ti mismo, ¿no? O sea, el empezar a amarte, les digo, o sea, es nutrirte de todo lo que absorbes diariamente. Lo que absorbes aquí. Si tus pensamientos son negativos, si tus pensamientos son de miedo, ay, me voy a enfermar si salgo, ay, me van a contagiar, ay, el coronavirus, ay, no sé qué. O sea, si tu pensamiento es de eso te estás nutriendo, ¿no? Entonces todas tus celulitas lo están sintiendo ese miedo. No están sintiendo tu amor, no están sintiendo esa frecuencia alta, están sintiendo la frecuencia baja. Desde aquí, ¿no? Aquí. No, vámonos acá. Lo que ves, igual. O sea, todo lo que ves. ¿Qué es lo que ves diariamente? En mi caso, obviamente yo llevo añísimos no viendo noticias. Es más, de esta última enfermedad, bueno, esta última coronavirus que salió, yo no me enteré hasta mucho después, o sea, porque la verdad es que o sea, yo me entero ya hasta que ya, ¿no? O sea, ya todo el mundo está hablando y diciendo, bueno, ya me entero. Pero no soy de que vea mucho noticias, de que vea, la verdad es que llevo un tiempo y nunca he resonado con las películas de terror. O sea, las películas de terror yo no sé cómo la gente las puede ver, porque realmente no sé, o sea, te estás de alguna forma alimentando de esa, no sé. Y ver, o sea, ver, por ejemplo, simplemente en tu casa, ¿no? Simplemente en tu casa, ¿cómo la tienes? ¿Está ordenada? ¿O te gusta ver el desorden? ¿O ves puro desorden? ¿No? O sea, yo cuando me cambié aquí, realmente fue así como un refresh, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado el orden. Siempre. No me gusta ver cosas sucias. Entonces, al yo estar aquí, eh, acomodo las cosas como a mí me gustan, con un orden, ¿no? O sea, realmente empiezas a ser más ordenada, porque eso también es un reflejo de tu vida, ¿no? O sea, tu vida como es. Entonces, lo que ves, lo que hueles, igual, no sé. A mí me gusta mucho rociar mis esencias, usar mis esencias, o sea, desde que entendí todo esto de las esencias, no, trato de ya no usar perfume. Si uso perfume, perdón, es porque me lo regalan. Y la verdad siento feo que regalar algo que me regalan a mí, ¿no? O sea, como que sí siento feo, o sea, esto es algo que todavía tengo que trabajar. Pero si yo uso perfumes por eso, porque a mí me regalan perfumes, ¿no? Entonces, bueno, si alguien está viendo esto, no me regalen perfumes porque se me hace muy difícil ya usarlos. Igual también porque qué hay detrás de estos perfumes, ¿no? Hay experimentación con animales, no sé. Igual yo prefiero las esencias naturales
las esencias, pues sí, naturales, y es lo que yo realmente ahorita estoy usando. O sea, desde un tiempo para acá me pongo esencia, y no es para que yo les huela bien a los demás o para que yo pase y uy, se queden así, no, sino para yo sentirme, ¿no? En esa frecuencia, en ese aroma, porque los aromas también emiten frecuencias. ¿Qué es lo que consumes? ¿Qué es lo que comes? Para esta parte de nutrición, nutrición por medio de tu aparato digestivo, sí quiero tener un video aparte porque hay mucha controversia, hay mucho debate en esto de que si la alimentación vegana, que si la alimentación vegetariana, que las proteínas y todo eso, o sea, es un debate muy, muy intenso, pero yo quiero también dar mi punto de vista y por qué, porque yo estoy haciendo esto, porque estoy dejando de consumir carnes. Hace muy poco todavía comía pollo, pero ya lo dejé. Entonces creo y espero ya no volver a consumir el pollo, porque ha sido un proceso muy largo para mí, ¿no? Pero bueno, esto lo quiero explicar en otro video, ¿no? Que quizás sea el siguiente, porque sí ya, o sea, considero que es importante plantear esto de la nutrición, ¿no? Bueno, lo que consumes. Ahora, tu otra boca, la otra boca que tenemos es nuestra piel. Entonces, obviamente ahí va todo lo que tú te estás poniendo, ¿no? O sea, en mi caso, yo dejé de usar desodorante, uso algo más natural, que se puede decir que es el bicarbonato, con aceite de coco, y me ha funcionado perfecto, ¿no? Porque también decían mucho que los desodorantes, como tienen aluminio, pues causan cáncer. Entonces, pues obviamente, ¿no? Entonces, desodorantes igual ya por mucho tiempo ya los dejé de usar. Pasta de dientes igual, bueno, ese era dentro de la boca, pero sí, también pasta de dientes con flúor igual, ¿no? También por todos los estudios que se han hecho de que el flúor causa el deterioro de la glándula pineal. Entonces, bueno, ese también es otro tema. Cosas que te echas en el cabello, ¿no? O sea, hay muchos productos, muchos productos que a mí me enseñaron en mi diplomado. Dice, si no te los puedes, si no te los comerías, o sea, vía boca, no te los untes, porque es lo mismo. O sea, tu piel absorbe también todos esos químicos. Entonces, a mí me decían, si te lo puedes comer, póntelo en la piel. Si no, no te lo pongas. Y es lo que sucede también con el maquillaje. De por sí yo no he sido muy afán del maquillaje, la verdad es que nunca he sabido maquillarme. Pues ya regresé porque se me cortó el video, entonces estaba platicándoles sobre lo que era nutrición, ¿no? O sea, nutrición no solamente es lo que consumimos, sino todo lo que absorbemos de alguna forma, ya sea por los ojos, por los oídos, por la nariz, por la boca, por la piel, o sea, todo lo que absorbes, ¿no? Entonces creo que ya nada más me faltaba hablar sobre lo que consumes por aquí, ¿no? O sea, que sería pues todo lo que oyes, todo lo que escuchas. Y esta parte también quería compartirla porque considero que es importante. Como les he estado hablando sobre las frecuencias, la vibración y todo esto, pues donde más se puede notar este tipo de frecuencias, este tipo de vibración, pues obviamente es en la música. Entonces, aquí podría yo citar de nuevo, otra vez, pues el estudio de este científico japonés que se llama Masaru Emoto, con el cual comprobó que, pues que sí, o sea, que todo es vibración, ¿no? Entonces, yo desde que entendí todo esto de la cimática, de la vibración, del sonido,
realmente he cambiado muchísimo, muchísimo, muchos hábitos. Ajá. Em, Igual este tema también es como para hablarse aparte, ¿no? O sea, para tomar este tema de la frecuencia, la vibración, cómo afecta el sonido, ¿no? Pero bueno, lo único que yo podría aquí citar es que sí, lo que escuchas eh, es muy importante porque, y no solamente lo que escuchas, es que les digo, es un tema extenso porque es también lo que hablas, ¿no? O sea, lo que ya produces con tu voz, ¿no? Entonces, les digo, este es un tema muy importante, yo creo que lo voy a tomar también en consideración para hablar en otro video, porque me pasa que quiero hablar de muchas cosas, pero se me olvida. O hay veces que, como les platicaba al principio del video, o sea, hoy en la madrugada me desperté porque tenía un tema que yo quería contar y resulta que hasta la fecha ahorita, que ya es tarde, pues no me he acordado de lo que, de lo que quería decir. Entonces, bueno, ya tengo por lo menos 2 temas para hablar en siguientes videos. Pero sí, o sea, es importante lo que uno escucha. Ajá, y bueno, este ya lo citaré en otro video, pero sí les quería compartir que lo que yo he hecho es que obviamente he dejado de escuchar mucha música de baja frecuencia. ¿Cuál es la música de baja frecuencia? Pues esa música que tiene la letra donde dice que no puedes vivir sin el otro, que estás arrepentido, que estás muy triste porque el otro no te pela. O sea, las clásicas canciones de desamor. O sea, todas esas realmente son canciones de baja frecuencia, ¿no? Que te hacen estar en ese estado de victimismo, de que, ay, no puedo vivir sin ti, que, ay, que lo que haría por ti y así, ¿no? O sea, es otra demostración, pues, de que no te amas, ¿no? O sea, el amor no puede venir de externo, el amor es algo que viene interno, de nosotros, ¿no? De adentro para afuera, es lo que quiero decir, ¿no? Incluso, no recuerdo cuándo pensé en esta cita, en esta frase, que digo, ay, la voy a poner porque el amor no es de dos, el amor es de uno, ¿no? El amor es hacia ti. Y cuando tú te tienes amor, es lo único que vas a traer, ¿no? Más amor. Así funciona, así es, ¿no? Lo negativo atrae más negativo, lo positivo atrae más positivo. Entonces, así funciona el karma. O sea, si tú haces algo, le haces algo a una persona, se te devuelve el triple o más, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado en esto, con todo lo que actuamos, decimos y hacemos, ¿no? Si actuamos, pensamos y decimos, sí, es lo que quise decir. Entonces, llevo ya muchísimo tiempo escuchando mantras, ¿no? Los mantras son hermosísimos, o sea, tienen una frecuencia obviamente alta, ¿no? Que te sube incluso a ti la frecuencia. Eh, entonces, sí hay música de muy alta frecuencia. De hecho, Masaru Emoto hizo este experimento donde comprobó que la música clásica forma patrones, ¿no? Geométricos mucho más equilibrados, ¿no? Que escuchar, por ejemplo, canciones de heavy metal o canciones donde se la pasan gritando, o canciones estas que te digo de desamor, forma figuras, pues ni siquiera forma figuras, o sea, está muy distorsionado, ¿no? Las figuras que forman en el agua, por ejemplo, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que tu cuerpo es 80% o más de agua, ¿no? Entonces, también es esa parte, ¿no? Entonces, es nutrirte de todo esto. Y ahora, es por eso que te digo que amarse no está tan fácil, porque tú dirías, bueno, pero es que como ya no voy a escuchar mis canciones favoritas, ¿no? O sea, y es que sí, tienes que tener un grado de voluntad, o sea, esa voluntad que te hace ir
por ese amor que tú eres, ¿no? O sea, por expandir ese amor que tú eres y que a mucha gente le cuesta trabajo, porque ya que hablé después de lo de comer carne, por ejemplo, hay mucha gente que se va a negar y va a decir, es que a mí me hace bien la carne, es que a mí me funciona bien comer carne, es que a mí sí me, o sea, y es esa parte, ¿no? O sea, es esa parte de no tengo tanta voluntad, no me amo tanto como yo pensaba, como para dejar ciertos vicios, ciertas cosas que sabes de alguna forma, porque no me estoy hablando de la carne, o sea, ese es un ejemplo, pero por ejemplo, la gente que toma pues mucho café, o sea, hay estudios, ¿no? Hay estudios que te dicen que ciertas cosas en exceso son malas, ¿no? Por ejemplo, el queso, la leche, todas estas cosas que contienen ciertas drogas que son, o sea, te vuelven adictos, el azúcar y todo, ¿no? Es por eso que hay mucha gente le cuesta mucho trabajo, porque prefiere doparse, o sea, el comer un pan, un pastel, un pedazo de pastel, todo así bien azucarado, les produce esa droga, o sea, se dopan para no saber que realmente es esa emoción, ¿no? Con mi hija, por ejemplo, hay veces que cuando decimos, ay, no es que se me antoja un pastel, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, es que se me antoja un pastel, se me antoja una galleta y me dice, ¿qué necesitas? Amor, cariño. O sea, es eso, ¿no? O sea, como que al comernos un pastel realmente estamos buscando cariño, afecto, no sé, o sea, algo dulce, ¿no? O sea, ya es entender un poquito más eso, ¿no? Entonces, como les decía, eh, el queso es, bueno, ya que hablé de lo de mi diplomado, pues ya espero compartir pues un poquito de lo mucho que vimos, porque realmente fue un año de mucho conocimiento, de mucha práctica, de estar rodeada de personas hermosas, ¿no? Que comparten esta idea de la permacultura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita en estos tiempos ahora ya? Volver a conectarnos con la madre tierra, ¿no? Volver a sentir su amor, porque eso también es lo que se nos ha olvidado. Y bueno, pues esto es así como que a grandes rasgos el amarse, ¿no? El empezar a amarse, porque yo les digo, o sea, yo todavía no puedo decir al 100% que me amo, que estoy haciendo cosas porque me amo, sí, sí las estoy haciendo, pero hay ciertas cosas que todavía me impiden, ¿no? O sea, eh, les digo, o sea, no es algo fácil, bueno, yo quiero verlo fácil porque ahora que comprendo el poder de la palabra, pues también ya quiero decir, no, si es algo fácil, sí, sí es algo fácil y hecho está. pero, pero sí, o sea, quiero expresarme también, o sea, con ustedes de que sí te lleva quizás un proceso, porque hay gente que, por ejemplo, en mi certificación de yoga había unos compañeros que, o sea, de un día para otro se convertían al vegetarianismo y luego volvían otra vez, porque recaían, porque pues no tienes esas bases, ¿no? O sea, y yo siento que es un proceso, ¿no? Es un proceso que en mi caso ha sido largo, para dejar de comer carne, dejar de consumir ciertos productos que nomás sabes que si te los comes, te hacen daño, pero te los comes por esa adicción, ¿no? Por esa tapar esa emoción, ¿no? Que es de lo que finalmente, pues yo quise hablar en este video sobre las emociones, que tenemos que trabajar muchísimo con nuestras emociones, ¿no? Nuestras emociones estancadas, hay que limpiar este cuerpo electromagnético, nuestra aura, nuestros chakras, y sí requiere de mucho trabajo, de mucha voluntad, eh, y entender, ¿no? Entender también qué es lo que cada chakra significa, ¿no? También eso también
últimamente he estado más metida con lo de los chakras, porque me encanta, o sea, es un tema que también me encanta, me fascina, los chakras. Y también quería yo mencionar, perdón, sobre eh, pues tomar esta conciencia, o sea, tomar esta conciencia si es que tienes hijos, si es que tienes hijos pequeños y si es que tus hijos todavía están más pequeños, o sea, tienen menos de 7 años, todavía puede suceder este cambio, ¿no? Porque si ya tienen los 7 años cumplidos, ya va a ser un poquito más difícil, ¿no? Esto también hay que entenderlo, porque el humano normalmente desde que nace hasta los 7 años ya está formado, o sea, ya tiene sus bases para vivir, ya tiene, o sea, ya todo lo que haya vivido en ese periodo lo va o a repetir, sí, o sea, son sus bases, son las bases, son las raíces de esa persona. Entonces, es lo que yo con este video invito a la gente que tenga a niños menores de 7 años, pues que traten de eh, enseñarlos o guiarlos más bien, guiarlos para que puedan expresar sus emociones, para que si tu hijo está llorando, si tu hijo está triste, o sea, realmente preguntar y decirles, abrirse con ellos y que expresen lo que están sintiendo, o sea, enseñarlos a sentir. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a nosotros, los que ya somos adultos, pues no nos tocó esta parte, o sea, no nos tocó saber que cuando tú estabas en la pancita de tu mamá, todas sus emociones que ella sentía en ese momento también eran tuyas, o sea, también tú lo sentías. Y desde ahí, desde ese momento, tú empezaste a estancar energía si es que la emoción era negativa, ¿no? Si obviamente si la mamá era una mamá feliz y estaba feliz de su embarazo y tenía una buena relación con su pareja y todo, pues obviamente, bueno, esta información tal vez no te sirva. Pero la mayoría, bueno, al menos eh, también esto lo comprendí, que hay mucha gente que está teniendo hijos sin esta conciencia, sin saber que la mamá realmente está eh, perjudicando de cierta forma al bebé al tener sus emociones negativas, ¿no? Al sentirse mal, al sentirse abandonada, al sentirse frustrada, al sentirse estresada, al sentir, bueno, cualquier emoción de baja vibración. Entonces, pues ya como adultos que somos, pues ahora nos toca esta parte de limpiar esas energías, de trabajar con esas emociones estancadas. Pero si tienes a estos niños, o sea, es empezar a eh, ayudarlos, ¿no? Ayudarlos en este sentido de que expresen sus emociones. ¿Para qué? Para que precisamente cuando sean adultos, pues no tengan que trabajar todo esto que nosotros sí tenemos que trabajar, porque ya van a ser adultos felices, adultos que que ya no tengan estos conflictos emocionales, que ya no sean tan negativos, que al contrario, que creen nuevas cosas, que sean más conscientes, que estén más conectados con su ser, con lo que ellos sienten. Entonces ya va a haber menos problema y entonces se va a generar una conciencia, ¿no? Con estos nuevos niños, ¿no? Que es de lo que se trata en estos momentos. O sea, lo que está pasando en la actualidad con la Tierra es esta invitación, ¿no? Nos está invitando a si ya eres adulto, ya te tocó esta parte, ya tienes cosas pendientes que solucionar, pues que lo hagas. Pero si tienes hijos, que seas también consciente de esto, ¿no? De que cómo quieres que tus hijos sean en un futuro, ¿no? O sea, si quieres adulto, que sean adultos felices, entonces desde niño enséñalo a hacer meditación, a trabajar su interior, a trabajar sus emociones, a trabajar su interior, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el mensaje, creo, ya después de que
ya saben, ¿no? Cómo soy. O sea, en todos mis videos me voy para acá, y luego me voy para acá y luego, bueno, tomo varios temas. Pero bueno, esta era la idea principal, ¿no? O sea, la idea principal es aceptar primero que pues que traes toda esa toxicidad, ¿no? Ya como les había dicho, tanto mental y física, y liberarte, ¿no? Liberarte de eso porque así estás demostrando que te amas, ¿no? Así demuestras tu ser natural, ¿no? Como vino al mundo. Y la segunda es esa, la segunda es hacer conciencia sobre nuestros hijos, o sea, ¿estamos poniendo realmente esa atención a sus emociones o no? Y no digo que no se pueda hacer con si tienes hijos mayores de 7 años, o sea, yo creo que sí se puede hacer. ¿Que va a costar un poquito de trabajo? Sí, si no le has enseñado. Pero hay muchos niños que también ya traen esta conciencia, precisamente por eso, porque ya se requiere de este cambio. Ajá, entonces, hay nuevos niños que están viniendo y que ya traen como que un poquito más esta conciencia, ¿no? Conciencia de que ya no quieren meterle tóxicos a su cuerpo, ya no quieren consumir carne y que ya solitos saben, ¿no? Ya saben que una verdura con un vegetal, que una fruta es mejor que un dulce, ¿no? Entonces ha habido muchos ejemplos, muchos videitos que hay por ahí en la red de estos nuevos niños que les duele que comerse a un animal porque saben que ha pasado por un sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejo. Y ahora sí, ya termino el video porque ya me extendí. Bueno, entonces me despido en amor y en servicio. Namaste.